Muy bien, bienvenido a felicitarles por continuar en el estudio, ¿no? A pesar de las diferentes oposiciones seguramente y justamente animarles a seguir perseverando a pesar de la oposición. El enemigo no quiere que seamos capacitados, que conozcamos estos temas, ¿de acuerdo? Entramos en la clase 25. ¿Por qué? La anterior fue la clase 23 y estoy considerando como 23 y 24, como dos clases. ¿Por qué? Porque la hora académica consta de 45 minutos, no es 60 minutos. La hora académica consta de 45 minutos, hablando un poquito de pedagogía. Entonces, nosotros la clase anterior hicimos un poco más de una hora. La clase normal debe durar 30 minutos más 15 minutos de ronda de preguntas. La clase anterior nos pasamos de la hora, ¿de acuerdo? Por eso que estoy considerando como dos clases en uno. Esta es la clase 25. ¿De acuerdo? Y es la segunda parte de la anterior. Haciendo un poquito de repaso de la clase anterior, vemos que el inconverso, el que no ha rendido su vida a Cristo, está en una posición de desventaja, ¿no? Lo vimos la clase pasada, está a merced, es esclavo del pecado, ¿no? No es que nosotros como creyentes seamos exclusivistas, ni nos creamos mejor que otra persona, muy por el contrario, ¿no? La gracia del Señor nos alcanzó, su misericordia nos alcanzó y el Señor hizo una obra en nosotros. Y nosotros ahora queremos compartir con el que no conoce a Cristo, con el que no está en Cristo y por ende está perdido. Y por ende vive en oscuridad y vive para hacer el mal. ¿De acuerdo? Vive para hacer el mal. Puede ser una persona moralista, puede ser una persona religiosa, puede tener muchos valores, principios, pero eso no lo hace salvo. ¿Ya? Hay que entender eso. Hay que tener claro eso, mis hermanos. Si por ser una persona moralmente correcta, disciplinada, ordenada, metódica, fuéramos salvos, imagínense, pues no todos los japoneses, alemanes, no lo sé, serían salvos también. Claro, si aplicamos la lógica, una lógica sencilla, ¿no? Pero no es así, mis hermanos. El Señor nos llama a personas como tú y como yo, pecadores, pecadores que nos hemos arrepentido. Entonces, por eso es que solamente en Cristo hay libertad. Cuando realmente conocemos a Cristo, realmente somos libres de cualquier cosa que hayamos hecho, de nuestra vida terrible que hayamos tenido, ¿no? De lo miserable que hayamos sido, de los necios, de, de los pervertidos, de, de vivir en oscuridad y en maldad, y realmente el Señor hizo una obra en nosotros y nos hizo una nueva criatura, ¿no? Tu hermano, tu hermana. Si tú de repente, por alguna razón, recién estás entendiendo este mundo, no es una religión, recién estás viendo este video, alguien te lo compartió, es una clase cerrada en realidad para los que están estudiando consejería bíblica, pero si por alguna razón tú no eres creyente y estás viendo este video, estás en una posición de desventaja, ¿no? En este mundo, en esta batalla, en esta lucha, estás en desventaja, ¿no? Entonces, solamente en Cristo es que comenzamos a vivir en victoria. Solamente Cristo nos da victoria, nos hace más que vencedores, ¿de acuerdo? Entonces, el creyente que tiene oposición demoníaca, que tiene bastante tema de eh, tribulaciones en su vida, tiene esperanza, por supuesto, porque tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo, tiene a Dios en su corazón. Y por ende, vive desde una batalla, desde una perspectiva de vencedor. ¿Ya? Así está el creyente, gracias a Cristo. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Las moscas llegan, cuando hablábamos de moscas, hacíamos la referencia a los demonios, ¿no? El mundo de oscuridad, el mundo de maldad, llega a la vida del hombre por pecado, básicamente por el pecado, cualquiera de sus formas, ¿no? Veíamos en las obras de la carne, ¿no? La falta de perdón, por ejemplo, ¿no? Participar en secta, literatura, películas de terror, brujería, juegos de ocultismo, en el plano sexual también, ¿no? Las diferentes distorsiones y aberraciones del plano sexual. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso.
Problemas en el corazón, no problemas cardíacos, no como corazón que bombea sangre, músculo, sino el centro de la voluntad del hombre, ¿no? Lo profundo de sus pensamientos, el que lo conduce y lo mueve a la acción. ¿Y qué sale de ese corazón? Maldad, venganza, violencia, odio, orgullo, mentiras, vicios, avaricia, codicia, ambición desmedida, etcétera, etcétera, ¿no? Que la avaricia y la codicia también, claro. Hijos que matan a sus padres por herencia. ¿Han escuchado esas noticias? Por supuesto. Hermanos que matan a sus hermanos por herencia, o por odio, por rivalidad. ¿Hay eso? Por supuesto, mis hermanos. Entonces, el mundo de maldad está, está, se le abre puertas al mundo de maldad, a nuestras vidas, a veces sin querer o sin saberlo, ¿no? Y peor aún, ¿no? Por circunstancias de nuestras vidas, lo veíamos también. Circunstancias de nuestras vidas que uno no tiene nada que ver, no hizo nada para provocar que demonios lo atormenten, a veces suceden en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, a raíz de una violación, ¿no? Una violación sexual, a través de un secuestro, a través de algo que definitivamente escapa de tu responsabilidad, ¿no? Aparecen demonios en nuestras vidas, ¿no? Y es ustedes tienen que ir conociendo esto y discerniendo, ¿no? Justamente eh, entramos a esta segunda parte, que es cómo saber si alguien, ¿no? Yo tengo un aconsejado, ¿no? De repente tienes una aconsejada, alguien que necesita consejería bíblica y viene a ti. ¿Y cuándo discernir si realmente es un problema de su corazón? ¿Es un problema de su manera de pensar? ¿O es un problema de un hostigamiento o de un problema demoníaco, ¿no? Yo necesito discernir como consejero bíblico cuando estoy lidiando con un problema de endemoniamiento, con una persona tiene un problema con demonios. No digamos que está endemoniado necesariamente, pero puede ser que hay demonios que atormentan su vida. ¿Ya? Puede ser eso, claro. En el caso de los cristianos, igual, ¿no? ¿Un cristiano puede ser poseído? No. Un cristiano no puede ser poseído, considerando que el término de posesión demoníaca está mal aplicado, lo explicamos en la clase pasada. Pero ¿puede ser un cristiano demonizado? No, no. ¿Por qué no? Porque tiene el Espíritu Santo. La casa está llena, ¿de acuerdo? La casa está llena, tenemos el Espíritu Santo. Pero sí podemos ser hostigados, ¿no? Por nuestro entorno. ¿Pueden hostigarnos los demonios? Por supuesto que sí. Pueden ponerte zancadillas, trampas, carnadas, tentaciones, malos pensamientos. ¿Pueden los demonios hacer eso? Sí, por supuesto que sí. Entonces, como consejeros bíblicos, necesitamos saber cuándo el aconsejado está teniendo problemas con demonios. Y hoy día en esta clase vamos a aprender eso. ¿Ya? Uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta es que hay que aprender a discernir. Hay que tener ese discernimiento. No es lo que yo pienso o creo, ¿de acuerdo? Es un tema de discernimiento. Por eso que uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es el de discernimiento de espíritus, el poder discernir espíritus. Como dice Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Un creyente, por ejemplo, tiene que tener ese discernimiento de saber cuándo una doctrina es demoníaca. Y por lo general, toda religión y toda secta es demoníaca. Por lo general, por no decir todas, todas tienen una raíz demoníaca. Conducen a idolatría, desviación de lo que realmente es Cristo. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Por eso que la primera carta del anciano Juan, en capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si realmente, mis hermanos, la iglesia
y las pseudo iglesias cristianas entendieran este versículo nada más, realmente se darían cuenta de cosas que se hacen tan extrañas dentro de las iglesias locales, cristianas, entre comillas, que realmente no tienen nada que ver con Dios. Si tan solo entendiéramos esto que está diciendo el apóstol Juan a la iglesia, y Dios nos está diciendo en su palabra a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Claro, porque ya vimos en la clase anterior también que los demonios pueden obrar milagros. Claro que sí, claro que sí. ¿Y pueden obrar sanidades? Por supuesto que sí. ¿Pueden hacer cosas extrañas y extraordinarias? Por supuesto que sí. ¿Con qué intención? Ya lo dijo Pablo a Timoteo, para engañar, para engañar. ¿Y estas qué son a la larga? Doctrina de demonios. Entonces, el cristiano, en este caso, los que estamos acá en el seminario bíblico, Quirios Jesucristo, ustedes, hermanos seminaristas, ¿qué tienen que tener? Discernimiento, discernimiento. Eso es lo que tenemos que tener. Y ese es el discernimiento que debamos aplicar cuando alguien se acerca. ¿Necesito saber otras cosas más? Sí. Por ejemplo, tengo que observar, tengo que hacer un perfil, tengo que conversar con la persona, porque conversando la persona va a comenzar a hablar. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo en mi corazón tengo, por ejemplo, eh, Dios no permita, ¿no? El tema de la pornografía, o tenga algún tema de pornografía o esas variantes en mi corazón, la persona siempre va a estar hablando de eso. Siempre va a estar hablando de eso. Es decir, oye, no sé si les ha pasado porque hasta en creyentes pasa esto, mis hermanos. Hasta en creyentes. Bueno, yo no soy nadie para poner en tela de juicio si es un creyente genuino o no, ¿no? Pero mira la muchacha, qué rica está esa muchacha. Mira esa chiquilla, qué linda, ¿no? Qué bonita, ¿no? Qué rica. ¿Cómo será? ¿Cómo hará? ¿No? Conversaciones entre creyentes. ¿Eh? ¿Cuánto más de repente viene un aconsejado y siempre está hablando de ese tema? Siempre está hablando de ese tema. Por eso que una de las formas de mentalizarse en el pecado es la letra de muchas de las canciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no soy legalista en el tema de los géneros y la música y la letra, pero sí en la letra, sí en la letra. Y siempre lo menciono. Escuchas un vallenato, ah, qué bonito el vallenato, el ritmo, ah, qué bonita la canción, me gusta la melodía, sí, pero escucha la letra, ¿qué dice? ¿Por qué no dejas a tu marido? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no lo dejas a él? ¿Por qué no vienes conmigo? Me gusta estar contigo, vivir ese amor oculto. Todo es traición, todo es engaño, todo es adulterio y todo es fornicación y adulterio. Eso se mete en tu cabeza, por tu oreja, y se mete en tu cabeza. Entonces, eso va a entrar en tu corazón y en tu corazón va a estar y tu boca lo va a hablar. Entonces, una forma de poder identificar y conocer y hacernos un perfil de nuestro aconsejado es conversando con él. Uno no comienza, ya, ¿cuál es tu problema? A ver, voy a buscar la solución. No, no, no. Comienza ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu día a día? Este, ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces en tu rato de ocio? Ah, sí, a mí me gusta escuchar música. Ah, sí, qué bonito. ¿Y qué música escuchas? ¿No? Entonces comienzas a conversar. No necesariamente cuando alguien viene a recibir consejería, necesariamente tienes que buscar el problema que tiene, porque a veces el problema por el que va no es su problema. El problema por el que está yendo a recibir consejería no es su problema. Esa es una rama del problema. El problema tú tienes que ir a la raíz y a veces la raíz es otra cosa. La raíz es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como consejeros tienen que tener eso. Hay que ir, conversen. En una sola sesión, por lo general, no vamos a dar una solución mágica, ¿no? El problema es que tienen muchos años y no pretendamos que en una sola sesión vamos a darle la solución mágica, ¿no? O el versículo mágico, no, no. Es poco a poco que uno comienza a trabajar en un aconsejado. Y es interesante porque observando, ¿no? En el mundo de oscuridad y de maldad, este pasaje de Marcos 7, del 14, desde el 24 hasta el 30 en realidad, ¿no? Habla de una mujer.
habla de una mujer que va a pedirle ayuda al Señor. No es una mujer judía, es una mujer sirofenicia, ¿no? Es una mujer sirofenicia, pero tiene a su hija. Acá en el versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta es una mujer pagana, no es una mujer judía, ¿ya? Pero ella entiende que su hija tiene un demonio, ¿ya? Seguramente muchas veces lo has leído o has escuchado prédicas al respecto, pero no has captado este detalle. Ella no es judía, ella no conoce el mundo, que el paganismo, ella vive en el paganismo, pertenece al mundo pagano, es idólatra, pero ella sabe que su hija tiene un demonio. Entonces, la escritura no tanto nos dice cómo identificar a una persona con un demonio. Siempre dice presentar a una persona con un demonio, no dice que tiene un espíritu de enfermedad, no dice que tiene un espíritu X, no dice que está un espíritu inmundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esta mujer sabe, ¿no? Ha identificado que tiene un demonio. Y ella no es creyente, no es judía y no conoce estas cosas. Pero entiende que su hija tiene un demonio. Porque el concepto de demonio es universal también. Pero desde la perspectiva bíblica del mundo de oscuridad, como ángeles caídos, como demonios, esta mujer lo entendía. Por eso que nosotros como creyentes debemos ser más sensibles todavía al mundo invisible de maldad. Yo puedo discernir, puedo tener esa capacidad de discernir. Y como consejeros bíblicos, más todavía, porque lo estamos aprendiendo. ¿Qué más puedo observar? ¿No? Que tiene problemas, no digamos enfermedades emocionales o mentales, sino tiene problemas emocionales. Por ejemplo, es una persona resentida, tiene mucho odio en su corazón, tiene deseos de vengarse, de hacer mal, y no solamente hacia otras personas, sino contra sí mismo. Tiene pensamientos y acciones suicidas. Entonces, ya ahí comenzamos a identificar que hay un problema de influencia demoníaca. No necesariamente que esté endemoniado, pero sí que esté influenciado demoníacamente. Y todos, mis hermanos, todos, al menos desde mi experiencia, todos de una u otra forma, siempre ha venido un pensamiento suicida. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, por supuesto, y muchas veces. Pero gracias a Dios que pude identificar que es un pensamiento que no viene de Dios, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años enseñaba un poco de esto, no de forma formal como acá en el seminario, y una hermana se quebró en llanto, ¿no? Porque ella vivía bajo mucha opresión demoníaca y entendió ese día que dicté la clase que realmente era una opresión demoníaca la que ella tenía, ¿no? Porque siempre sufría de pensamientos suicidas, ¿no? Y esos pensamientos suicidas vienen de demonios, mis hermanos. ¿De acuerdo? ¿Para qué vino Cristo? De ahí nomás sacamos la línea de cajón. ¿Para qué vino Cristo? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿de quién viene el pensamiento de muerte? Del mundo de maldad. Quiere que tú te mates. Ya, ojo con eso. Entonces, ya de por sí encontramos una persona que ya ha tenido un pensamiento suicida, ha querido matarse, no necesariamente está endemoniada, pero sí tiene mucha influencia demoníaca, mucho hostigamiento, mucha opresión demoníaca, ¿de acuerdo? Ya hay que tener discernimiento. No, no es de demonio, demonio, demonio. No, sí, hay que ver qué pasó, qué pasó, por qué tiene oposición. Entonces, ya vimos en la clase anterior qué cosas abren puertas y ventanas y todo, ¿no? Para que entren demonios. Entonces, hay que ver qué pasó. A veces la persona no hizo nada, pero de repente sufrió un momento algún tipo de violación, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, yo conozco personas que sufrieron un shock emocional, una presión emocional tan fuerte, por ejemplo, el estar secuestrados, que terminaron en drogadicción y alcoholismo. Solamente en Cristo hay libertad. Pues, ¿se dan cuenta? Ese es un ejemplo. Ustedes seguramente en el camino van a encontrar otras casuísticas, no la casuística, la variedad de los casos. Entonces yo observo que tiene rechazo, tiene autocompasión, ¿no? Las personas que dicen, sí, hermano, pues yo he sufrido desde niñita, mi papá me vendió, y es una historia totalmente trágica.
y lamentable y penosa. Y es verdad lo que se está contando. Pero se ha escondido tanto en eso que su tendencia ahora es autocompadecer, que la persona tenga compasión de esa persona, que su entorno le tenga pena. Yo conocía personas, por ejemplo, que tenían 70 años, 78 años y seguían, ¿no? Siempre que podían en una reunión familiar, contaban, sí, pues porque yo he sufrido de pequeñita. Miren, estamos hablando que tiene 78 años y tenía esa carga todavía en su corazón, tenía esa carga en su mente también, porque lo recordaba vívidamente porque lloraba. Y justamente esa era su historia, ¿no? Sí, a mí mi mamá se murió mi mamá, mi papá me vendió, crecí con mis tíos, y tienen, ¿no? Entonces, pero ¿es real? ¿Es verdad eso? Sí, pero no se ha liberado de eso. Esa carga emocional es muchas veces usado por demonios para no dejarle vivir. Mira, tenía 78 años y toda su vida le había atormentado solamente con esa mala experiencia de su vida. Por eso que la persona a veces hay que sacudirlo, oye, ya pasó, ya pasó. Ya el Señor te está dando una nueva vida, comienza a vivirla. Si es creyente, porque hay creyentes también que tienen este problema y van a muchas terapias psicológicas y siguen con lo mismo. Porque el problema no está en su alma, en su corazón. Entonces, ¿qué necesita? Oye, ya Cristo te liberó de eso. Comienza a vivir la vida abundante. Deja que el enemigo use esa mala experiencia o tragedia en tu vida y ya reacciona. Hay que decirlo obviamente en amor, ¿no? Yo lo estoy diciendo fuerte ahorita. ¿Por qué? Porque la idea es esa, ¿no? O sea, espiritualmente, ¿no? Almáticamente, sacudirlo, ¿no? Oye, ya Cristo está en tu vida. Ya no, ya eso pasó. Ayuda más bien a los que son como tú, o los que o padecen o están sufriendo como tú. Y muéstrales tú qué es la vida abundante. ¿Mm? Depresión, preocupaciones, inseguridad, ¿no? Y hay muchos otros adjetivos desde el plano psicológico, ¿no? Que no es nuestra área. Nuestra área es la consejería bíblica. Pero si lo vemos desde la parte de psicología, diríamos baja autoestima, o complejo de inferioridad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo más? ¿Qué más puedo observar en un aconsejado si tiene algún tipo de endemoniamiento, opresión, hostigamiento demoníaco en su manera de pensar? ¿No? Es intransigente, impone sus ideas, no le gusta que le lleven la contraria, es posterga, ¿no? Ya mañana lo hago, ¿no? Decidioso y vive atormentado también, ¿no? Esas personas que una cosa es estar preocupado por una situación que es natural dentro del hombre, que es parte de sus emociones, y hay otros que viven atormentados, ¿no? Que es otra cosa. ¡Oh, qué voy a hacer! Mira, ya se viene así, se va a caer la bolsa de valores, el dólar, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, incluso hermanitas, ¿no? Hermanitas me dicen, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Me acaba de llegar esto que dice que va a subir los alimentos, que hay que estoquearnos, hay que llenar nuestra casa de arroz, de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y están pero perturbadas las hermanas, ¿eh? Imagínate el inconverso cómo está. El inconverso ya está comprando sus 100 rollos de papel higiénico, pues, ¿no? Pero esta hermana es creyente. Entonces, ¿qué hago yo? Busco el pasaje, Mateo 6, ¿no? Mira las aves, ¿no? No siembra idea, pero Dios las alimenta. Pues esas cosas se preocupan los paganos. Pero ustedes son hijos de Dios y tienen un Padre celestial. Ahí está el estudio de Mateo, búsquenlo ahí y compártanlo también con los hermanos que están desesperados. Y le mando ese versículo y la hermana me responde riéndose, ¿no? Se pasa, hermano, usted me dice, ¿no? Pero ya entendió el mensaje. Y puede ser que suban los alimentos y puede, por supuesto, hay que ser responsables. Pero ¿qué podemos hacer? ¿A ti quién te da el alimento? ¿Quién te da la ropa? ¿Quién te da el techo? Tu Padre celestial te lo da y te lo seguirá dando. Y así falte, nuestra fe debe seguir firme. ¿Se dan cuenta? Pero ese no es nuestro tema, ¿no? Estamos analizando acá Entonces, el que está confundido, está en duda y a veces pierde la razón.
A ver, hay gente que se vuelve, como se dice, loca, ¿no? Loca. Hay gente que se vuelve loca de amor, sí. Dice, uy, ya quemó fusible. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos un switch en el cerebro donde uno, ¡plic!, se desconecta. Se desconecta de la realidad. ¿Por qué? Porque quiere huir de su realidad, no quiere afrontar. Es irresponsable, no puede soportar esa presión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Se vuelven locos, esquizofrénicos. Se desconectan. Por ejemplo, el cuerpo humano, mis hermanos, está diseñado para soportar cierto grado de dolor. Cuando hay un dolor y el cuerpo entiende que es un dolor muy fuerte, y a veces el dolor no tanto es físico, sino emocional, ¿qué hace la persona? Ahí, piensen rapidito. Piensen ustedes ahí que están viendo el estudio, que están haciendo el estudio. ¿Qué hace el ser humano cuando tiene una presión muy fuerte, un dolor muy fuerte, físico o emocional? ¿Qué hace la persona? Vayan pensando nada más. Ustedes mismos respondan. Yo les voy a dar la respuesta ahorita. Muchos ya acertaron. Claro, se desmaya. Se desmaya. Es una forma de que su cuerpo se desconecte de la realidad, del dolor físico o emocional, ¿no? En un entierro, por ejemplo, ¿no? Un entierro, una persona que tenía una pérdida, alguien se murió. Entonces, ¿qué hace la persona? Quiere huir de ese dolor. ¿Qué hace? Se desmaya. O alguien recibe un golpe tan fuerte, ¿qué hace la persona? ¡Pum! Se desmaya. Esa es la manera de que el cuerpo huir de la realidad. Pero cuando es permanente el problema, cuando el dolor es permanente, ¿qué hace la persona? ¡Pum! Huye de su realidad. Pierde la razón, pierde la memoria o pierde su conciencia y se vuelve loco. Muchas personas que son consideradas, categorizadas como esquizofrénicas, en realidad son eso. Son personas que no quieren afrontar su realidad. Son personas que huyen de su realidad. O son personas que no tienen las armas, la capacidad y prefieren vivir otra realidad. Es un tipo de esquizofrenia. Entonces, ese es el discernimiento que hay que tener. Hay personas que son ensimismadas, hay personas que no les interesa, no les importa, prefieren estar en un estado depresivo, ¿no? Prefieren estar encerrados, que les traigan la comida, que se preocupen por él, se sienten importantes, se sienten atendidos y es una manera de pensar. Ujú. Entonces, muchas veces eso viene de una influencia negativa, de oscuridad. Por la manera de hablar, también puedo entender que una persona tiene serios problemas, una persona que blasfema, que maldice, ¿no? Una persona que siempre está maldiciendo, ay, maldito, ¿cómo se muere? Estás desgraciado. Es un problema en la lengua. Puedo entender que esa persona tiene una influencia demoníaca, ¿ya? Por su manera de hablar, por sus tendencias sexuales. Terrible, terrible. Tú no sabes, mi hermano, hay personas que son normales, entre comillas, abogados, arquitectos, ingenieros, personas de grande reputación y muy poderosos, muy de alto cargo, de alto rango, etcétera, etcétera, pero son endemoniados, son pervertidos sexuales, les gusta, se enamoran de niños, violan niños, pedofilia, pederastía, homosexualidad, grandes personajes que son homosexuales o bisexuales. Y eso obviamente, ¿no? Personas que tú lo ves, ah, mira qué bien, buena gente, todo, pero es un pervertido sexual. Hace pornografía, pornografía con niños, con animales. Y tú lo ves una persona normal, pero por dentro es un endemoniado. Una persona que ha permitido que demonios lo encadenen a problemas sexuales, a pensamientos, actos sucios y recurrentes. Ese es un problema demoníaco, mis hermanos. ¿Ya? Por citar algunos, ahí están, incluyendo la prostitución. Las adicciones, también una persona que está amarrada a una adicción, ya sea alcoholismo, drogas o algún tipo de otro vicio, incluso los juegos, incluso personas adictas a alimentos, ¿no? Adicciones al sexo, por ejemplo. Hay bastante influencia demoníaca. Enfermedades físicas. ¿Puede ser una enfermedad física a consecuencia de un demonio? Por supuesto que sí, mis hermanos. Por supuesto que sí. ¿Ya?
Ahí en la escritura está en Lucas 13:11. Había una mujer que estaba, ¿cuál era su enfermedad? Que estaba encorvada. Estaba encorvada. Esa era su enfermedad. Estaba jorobada, ¿no? Entonces, esta persona que dice que tenía un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Lo dice la escritura. ¿Toda enfermedad es a consecuencia de demonios? No. Hay que tener discernimiento. Por eso estamos hablando. Hay que tener discernimiento. ¿Ya? Pero puedo yo discernir también cuando una enfermedad es a consecuencia demoníaca, ¿no? Las religiones falsas, ¿no? Orientales, paganas, personas que se meten mucho a la religión, hay influencia demoníaca. Toda religión, toda secta es demoníaca, mis hermanos. Toda religión y toda secta es demoníaca. ¿Ya? Ya lo mencioné al inicio, lo vuelvo a reafirmar. ¿Ya? Todo. ¿Por qué? Porque tanto las religiones falsas como las sectas cristianas, incluso algunos, o llamadas cristianas, este, eh, tienen una influencia demoníaca y niegan el sacrificio de Cristo. Bypasean la cruz. Alguien que una religión o secta que bypasea la cruz ya es demoníaca. Ya es demoníaca. De ahí podemos partir. No hay Cristo, no hay sacrificio de la cruz. Todos dicen, ya, tranquilo, arrepiéntete, Dios es tu amigo, Dios no es tan malo para mandar a todos al infierno, etcétera, etcétera. Bypasea la cruz. Ven arrepentido de tu vida pecaminosa a Cristo. Reconócelo como tu Señor. Deja ese camino de muerte y ven a Cristo. Esa es la manera de venir humillado al Señor Jesucristo. No con tu arrogancia, no con tu autojustificación, no con tu orgullo. No sirve, no sirve, no sirve. Tienes que venir arrepentido a Cristo. El ocultismo, el espiritismo, ya lo mencionamos antes. Una persona que dice, bueno, yo soy brujo, leo las cartas, o me gusta leer de vampiros, ya tú comienzas a sacar tu libro. Falsas doctrinas, pues, ¿no? De cajón, ahí ya lo vimos al inicio, ¿no? Doctrinas de demonios, que quieren engañarnos. Esas personas definitivamente que están metido en temas demoníacos. Endemoniado, hostigamiento u opresión demoníaca. Lo permitió, vimos la clase anterior. Estas personas que hemos visto ahora, lo podemos identificar y discernir de esa manera. La próxima clase, Dios mediante, vamos a aprender cómo obtener liberación. Ya me di cuenta que esta persona no es un endemoniado, pero sufre las consecuencias del hostigamiento y la opresión demoníaca. ¿Cómo lo ayudo? Claro, yo sé que en Cristo hay libertad. Ese es el camino, ya lo sé. Pero yo soy un consejero bíblico, quiero ayudarlo con la escritura. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Cómo realmente puede ser libre esto? En Cristo. Esa es la respuesta de cajón, ¿ya? Ya adelantando la clase, de la próxima clase. Solamente en Cristo hay libertad, mis hermanos. Solamente en Cristo. Viniendo arrepentido, humillado y reconociendo al señorío de Cristo y que vino Dios, se hizo carne y murió en una cruz por ti. Ese es el camino. ¿Ya? Pero lo vamos a estudiar en la próxima clase. Ahora pasen a responder las preguntas. ¿Ya? Ahí están las preguntas, los que lo están llevando por el seminario, por el campus virtual. Ahí vamos a dejar algunas actividades, algunas lecturas. Continúen, por favor, les animo. Dios le bendiga, sigan perseverando, sigan orando por este siervo y por nuestro estudio, concluirlo satisfactoriamente. El Señor nos está bendiciendo grandemente. ¿Ya? Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.